Lección de escuela sabática número 8. Libre albedrío, amor y providencia divina, segundo bloque. En este segundo bloque vamos a ver entendiendo la voluntad de Dios y la libertad humana. Está dividida en tres partes. Tres partes. La primera parte, voluntad divina. Esta a su vez tiene 4 secciones. Miremos la primera sección de la voluntad divina. Predestinación en Efesios 1, 9 al 11. En estos textos, el texto describe déjame ponerlo acá para tener retroalimentación. Ya vieron que ya sonó ahí. Para tener retroalimentación, si no, puede ser que no esté. Yo me metí en la transmisión, así que déjenme verificar que me están oyendo. A ver, aquí. Ahí, vamos a ver. Yo me metí en la transmisión, así que sí, me están oyendo. Ahora sí. Ahora sí podemos seguir. Disculpen. Bien, predestinación en Efesios 1, 9 al 11. El texto de Efesios describe la predestinación no como una imposición unilateral, sino como una propuesta de meta que Dios establece para la humanidad, teniendo en cuenta las decisiones libres de las personas. Esto implica que la libertad humana juega un papel crucial en el plan divino. Predestinación en Efesios, capítulo 1, 9 al 11. El texto describe la predestinación no como una imposición unilateral, sino como una propuesta de meta que Dios establece. Dios te propone una meta, pero tú decides si estás de acuerdo con correr hacia la meta que Dios te propone o con determinar otra meta. Ya sería tu meta. Dios te propone una meta. Tú decides. Dios te predestina para una meta, pero tú tienes la libertad de cambiar la meta. Ese libre albedrío. Segundo, diferencia entre voluntad ideal y correctiva. Esto es importantísimo. Bueno, para mí todo es importantísimo, pero esto es crucial. La voluntad ideal de Dios se refiere a lo que Él desea que ocurra en el mundo, mientras que la voluntad correctiva toma en cuenta las decisiones humanas que se apartan de su deseo. Cuando tú tomas el celular y pones Google Maps, quiero ir a tal lugar, tú le dices a dónde quieres ir. Él te traza una ruta y tú puedes ver en el celular la ruta que el GPS te ha trazado. Ese es el ideal del GPS. Pero cuando tú te sales de la ruta, el GPS te manda un mensaje direccionando. O sea,
busca cómo llegar al destino de acuerdo a la ruta que tú ahora has, en la dirección que tú ahora has tomado. Pero el destino no cambia. Esa es la voluntad correctiva. El GPS se corrige, pero el destino sigue siendo el mismo. Por otra ruta, pero el lugar es el mismo. Esto muestra cómo Dios actúa en la historia, respetando la libertad humana, buscando guiarnos hacia el bien. O sea, Dios no va a cambiar su meta. Tú puedes coger otra dirección, pero independientemente de la dirección que tú tomes, Dios te sigue indicando hacia dónde debes ir para llegar a donde Él quiere que llegues. Pero repito, tú puedes seguir cambiando de dirección las veces que tú quieras. Dios no se va a poner bravo por eso. Pero Él va a seguir diciéndote que aún en la dirección que tú tomaste, todavía Él puede, desde esa dirección que tú tomaste, Él todavía puede conducirte a la meta donde Él quiere que tú vayas. Ahora, la perspectiva de la libertad humana. En este tercer punto, la libertad humana es esencial para la relación auténtica con Dios. Esta libertad permite que las personas elijan aceptar o rechazar los designios divinos, lo que es fundamental para la verdadera experiencia del amor y la fe. Exactamente lo que hemos dicho. Dios no se va a poner, Dios no va a pelear contigo. ¿Ok? Dios no va a pelear contigo. Dios quiere que tú seas un obrero de Él, un pastor, y tú decides estudiar medicina, Él deja que tú estudies medicina. Pero aún desde la carrera de medicina, Dios todavía te sigue llamando para que seas pastor. Tú puedes estudiar otra cosa, pero Él te sigue llamando. Lo único que hace Dios es redirecciona, partiendo de donde tú estás. Tú te puedes haber alejado mucho de lo que Dios quiere para ti, pero desde allá donde tú estás alejado, Dios te vuelve y te marca la dirección. Para que tú tengas la oportunidad de escoger, siempre vas a tener la oportunidad de escoger entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Relación entre decisiones humanas y la providencia divina. Aquí está lo que estamos diciendo. La providencia divina se manifiesta en la historia, guiando hacia fines buenos a través de las decisiones humanas. A través de las decisiones humanas. Dios, tú tomaste la decisión de comer del fruto. Bueno, está bien. Ahora yo te voy a proporcionar una ruta para que puedas regresar a tu casa. Por la decisión que tomaste, tienes que alejarte. No puedes permanecer en casa, pero te voy a proporcionar una ruta para que puedas regresar. Génesis 3:15. Esto implica que, aunque no todas las decisiones son las idóneas, Dios puede hacer que de las acciones humanas surjan resultados que cumplan su propósito finalmente. A pesar de nuestras equivocaciones, Dios todavía nos da la oportunidad de corregir. Bien, eso es nuestro primer punto en el que hemos visto la voluntad divina. Vayamos al segundo punto. La naturaleza del mal. Es necesario estudiar el mal. El mal y la voluntad de Dios. El mal no es parte de la voluntad ideal de Dios. Más bien es una consecuencia del uso indebido del libre albedrío por parte de sus criaturas. Dios permite que los seres humanos tomen decisiones, aunque algunas resulten en sufrimiento y maldad. La experiencia del sufrimiento.
El sufrimiento en el mundo es real y palpable, pero no es algo que Dios desee. Como se menciona en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Dios puede obrar para bien incluso en medio del sufrimiento causado por la libre elección de las criaturas. Esperanza en las tribulaciones. Juan 16:33 nos asegura que a pesar de las aflicciones, Él ha vencido al mundo. Esta victoria significa que los dolores y sufrimientos no son permanentes y que hay esperanza en la redención. Así llegamos a nuestra tercera parte. Disculpen el ruido. Reflexiones sobre el amor y la libertad. La creación y el amor como fundamento. La creación se basa en el amor divino y la motivación detrás de la otorgación de la libertad a los seres humanos. La creación se basa en el amor divino, que es la motivación detrás de la otorgación de libertad a los seres humanos. Dios te creó porque te ama. Esta libertad es esencial para un amor auténtico, permitiendo relaciones significativas entre Dios y la humanidad. Dios te creó porque te ama. Sí, yo sé que tú no pediste venir al mundo, pero Dios te ama tanto que te trajo al mundo porque te ama. La crucifixión de Cristo y la libertad. Como dije anteriormente, Adán y Eva se equivocaron, pero Dios puso a funcionar el GPS y aun cuando ellos tomaron direcciones contrarias a la de Dios, Dios redireccionó la voluntad divina correctiva. La crucifixión de Cristo es el acto supremo de amor, evidenciando el valor que Dios otorga a la libre elección. A través de este sacrificio que respeta la libertad humana, incluso al enfrentar la oposición y el sufrimiento. Implicaciones del sufrimiento y el deseo de Dios. El sufrimiento en el mundo no es la voluntad ideal de Dios. Sin embargo, Dios puede usar el sufrimiento para fines mayores. Su deseo es que pueda crecer espiritualmente y que fomente la compasión a través de las adversidades. Escucha bien, su deseo es que se pueda corregir espiritualmente. Él desea corregir nuestros errores y que se fomente la compasión a través de las adversidades. Cuando tú has pasado por lo que tu hermano está pasando, tú lo comprendes mejor, ¿verdad? Tienes compasión de él. Muy bien. Hasta aquí el resumen del segundo bloque de la lección número 8. Libre albedrío, amor y providencia divina. Para complementar este segundo bloque, tenemos los comentarios de nuestra plataforma de inteligencia artificial, Copilot, y vamos a cerrar con la opinión del profe del chat GPT-4. Vamos con Copilot. Análisis del texto del miércoles 19 de febrero. Voluntad divina ideal y correctiva. Título:
voluntad divina, ideal y correctiva. Análisis del título. Este título sugiere una exploración de dos aspectos de la voluntad de Dios: su voluntad ideal, lo que Él preferiría que suceda, y su voluntad correctiva, cómo Él actúa en respuesta a las decisiones humanas. La hermenéutica. La hermenéutica se enfoca en la interpretación del texto, considerando su contexto histórico, cultural y literario. Contexto histórico y cultural. Autor. En esta sección, igual que las anteriores, diseñada para estudios devocionales con referencia a textos bíblicos y escritos de Elena G. de White. Época. Contemporánea, pero basada en textos bíblicos antiguos y escritos históricos del siglo XIX. Cultura, dirigido a cristianos que buscan entender mejor la relación entre la voluntad de Dios, la predestinación y el libre albedrío. Segundo, propósito y tema. Propósito, mostrar cómo la voluntad de Dios se manifiesta de dos maneras, idealmente y correctivamente, en relación con las decisiones humanas. Tema, la tensión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano, y cómo Dios obra en el contexto de las decisiones humanas. 3. Estructura y estilo literario. Estructura. La lección está organizada en secciones temáticas, con citas bíblicas y comentarios de Elena G. de White para apoyar el tema central. Estilo. Didáctico, reflexivo, diseñado para el estudio de la meditación personal y grupal. Y información del contexto inmediato. Cita bíblica: Efesios 1, versículos 9 al 11. Romanos 8, versículos 29 al 30. Lucas 7, versículo 30. Lucas 13, versículo 34. Y Salmos 81, versículos 11 al 14. Referencias al espíritu de profecía. Extracto de los escritos de Elena G. de White que enfatizan la importancia de entender la voluntad de Dios y la responsabilidad humana. S. Significado del texto. Mensaje central. En Efesios 1, 9 al 11 habla de la predestinación como un plan divino para considerar las decisiones libres de las criaturas. La predestinación en la Biblia no significa que Dios determina de antemano todas las acciones, sino que pone metas y planes teniendo en cuenta el libre albedrío. La voluntad divina ideal es lo que Dios preferiría que ocurra, mientras que la voluntad correctiva es como Dios actúa en respuesta a las decisiones humanas. Aplicación práctica. Los cristianos son llamados a comprender que, aunque Dios tiene un plan y propósito, respeta las decisiones humanas y obra para el bien, incluso en medio de decisiones equivocadas. Esta corrección debería llevar a una mayor confianza en la sabiduría y providencia de Dios y una responsabilidad en las propias decisiones. Usos e interpretaciones históricas. Historia de la interpretación. La doctrina de la predestinación ha sido un tema central en la teología cristiana, con diversas interpretaciones a lo largo de la historia. La teología adventista enfatiza la responsabilidad humana y la cooperación con la gracia divina, en contraste con la predestinación absoluta. H. Hermenéutica profundizando. Metáforas y símbolos. La predestinación como poner una meta delante sugiere la imagen de un camino trazado donde las decisiones humanas juegan un papel en alcanzar el destino. La distinción entre la voluntad ideal y correctiva de Dios refleja un Dios que es tanto un planificador cuidadoso como un respondedor
compasivo. Términos clave: predestinación, voluntad ideal de Dios y voluntad correctiva de Dios. Veamos la predestinación. Plan divino que considera el libre albedrío humano. Veamos la voluntad ideal de Dios. Lo que Dios preferiría que ocurra si todos siguieran su voluntad perfecta. 3. Veamos la voluntad correctiva de Dios. Cómo Dios actúa en respuesta a las decisiones humanas que se apartan de su voluntad ideal. Exégesis. La exégesis se enfoca en una explicación y análisis detallado del texto bíblico usado en la lección. En esta lección hemos usado varios textos. Vamos a llamar la atención a Efesios 1, 9 al 11 y a Romanos 8, 28 al 30. El resto ustedes pueden analizarlo por su cuenta. Efesios 1, 9 al 11 dice: dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Análisis. Este pasaje habla de la predestinación en el contexto del plan divino de redimir y reunir todas las cosas en Cristo. La predestinación se entiende como un plan que considera las decisiones libres de las criaturas, no como una determinación absoluta de todas las acciones. Romanos 8, 28 al 30, versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Análisis. Este pasaje completa el de Efesios, mostrando que la predestinación está basada en la persistencia de amor, en la presciencia de amor, y su propósito de conformar a los creyentes a la imagen de Cristo. Conclusión. La lección sobre la voluntad divina ideal y correctiva ofrece una comprensión matizada de la predestinación, resaltando que Dios tiene un plan ideal, pero respeta el libre albedrío humano. A través de su voluntad correctiva, Dios obra para el bien incluso cuando las decisiones humanas se apartan de su voluntad ideal. Utilizando citas bíblicas y enseñanzas de Elena G. de White, la lección invita a aceptar el plan de Dios para cada uno de nosotros. Hasta aquí el análisis por parte de Copilot. Vamos ahora a ver y a escuchar el análisis de esta misma lección, pero por parte de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4 grados. Adelante, profe. Vamos con... Escuchemos. Este estudio resalta el profundo amor de Dios y su compromiso con la libertad de sus criaturas, aun cuando eso conlleva sufrimiento y maldad en el mundo.
Aquí hay algunas reflexiones sobre los puntos clave y preguntas planteadas. 1. Si Dios no siempre consigue lo que quiere, ¿cómo influye este hecho en tu forma de pensar acerca de lo malo que ocurre en el mundo? Dios desea el bien para todos, pero respeta el libre albedrío. Esto significa que muchas cosas que suceden, incluyendo el mal, no son su voluntad ideal, sino el resultado de la libertad que ha dado a sus criaturas. Saber esto cambia nuestra perspectiva del sufrimiento. En lugar de verlo como un castigo de Dios, podemos entenderlo como una consecuencia del pecado y del uso erróneo de la libertad humana. ¿Qué nos dice la disposición de Cristo a morir en la cruz sobre la importancia de la libertad en el gobierno de Dios? El hecho de que Dios prefirió entregar a su Hijo antes que quitarnos la libertad demuestra que el amor verdadero no puede existir sin elección. El amor de Dios no es forzado, nos da la opción de aceptarlo o rechazarlo, aunque eso implique dolor y sacrificio. Su gobierno está basado en la verdad, la justicia y la libertad, no en la imposición. ¿Cómo cambia nuestra visión del sufrimiento al considerar la tristeza que Dios mismo siente por el mal en el mundo? Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él lo siente profundamente. Jesús lloró por la muerte de Lázaro, Juan 1, y el Espíritu Santo se entristece por el pecado, Efesios 4:30. Saber que Dios sufre con nosotros nos da consuelo. No estamos solos en nuestras pruebas, y nuestro sufrimiento no es en vano. 4. ¿Cómo nos ayuda a saber que Dios no desea muchas de las cosas que ocurren en el mundo a afrontar nuestro propio sufrimiento? Nos ayuda a confiar en que Dios no es la causa de nuestro dolor, sino nuestro refugio en medio de él. Nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. Hay esperanza en la victoria de Cristo sobre el mundo. Juan 16. Además, saber que Dios puede transformar el mal en bien nos da paz y propósito incluso en medio de las pruebas. Romanos 8:28. Conclusión. Este estudio nos lleva a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. A pesar del sufrimiento, Jesús nos ofrece paz, nos asegura su victoria y nos promete un futuro donde el mal será erradicado por completo. Nuestra tarea es aferrarnos a sus promesas y vivir con la certeza de que Dios camina con nosotros, transformando nuestras pruebas en oportunidades para crecer en fe y amor. Gracias a nuestros dos asesores bíblicos. Damos gracias a Dios también por este estudio y agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Oramos agradeciendo al Padre Celestial todas las cosas. En Jesús. Amén. Le invitamos a seguir con la programación regular. Bendiciones.